Buenos días, mi grupo está conformado por Daniel Merchan y Sebastián Ríos y venimos a hablar sobre la ética postmoderna. y su autor. Antes que todo debemos saber cómo se da la expansión de la ética postmoderna. Todo esto comenzó en el siglo XX en una expansión notable de la teoría crítica y toda su evolución. La teoría marxista temprana creó un paradigma para la comprensión del individuo, la sociedad y su interacción. Esta idea polímata renacentista persistente hasta la revolución industrial, momento en el que la visión romántica de la acción noble comienza a desvanecerse. Este modernismo ejemplificado en las obras literarias de Virginia Woolf y James Joyce describe a Dios y antihumanistas como Louis Althusser y Michel Foucault. Y estructuristas como Roland Barthes hablan de la muerte simultánea del hombre y el autor. Tal y como la teoría crítica desarrolla a finales del siglo XX, el postestructuralismo se pregunta sobre la existencia de la realidad, duda de su existencia. Jacques Derrida habla de la realidad como algo lingüístico, afirmando que no existe nada más fuera del texto. Según Jean, signos, símbolos y simulacros ya han usurpado la realidad, particularmente en el mundo consumista. El postestructuralismo y el postmodernismo son muy teóricos y siguen cursos autoritarios y fragmentados, absorbidos por actividades narcisistas y nihilistas que ignoran normativas. Esto llena a opositores a estos movimientos a hacerse eco de la crítica de George Habermas, quien teme que los estados de ánimo posmodernos representan un alejamiento tanto de la responsabilidad política como de la conciencia del sufrimiento citado por Lyon. David Cousens hoy piensa que los escritos de Manuel Levinas y Derrida de los siglos del giro ético que tienen un lugar en la filosofía continental durante los años 1980 y 1990, David Cousens hoy clarifica la ética postcrítica como un conjunto de obligaciones que éste presenta a sí mismo, necesario, pero estas ni fuerzas son forzadas. Esto quiere decir de tal manera de que no hay como que esforzarlo. Esto concuerda con la idea del filósofo australiano Peter. Tiene lo siguiente que la ética no es, en primer lugar, proclama la ética como es un código particular para un grupo o sección de la sociedad. Por ejemplo, no tiene nada que ver con el conjunto de prohibiciones relacionadas con el sexo dadas por las religiones. La ética tampoco es un sistema noble en teoría, de mala calidad en la práctica. Para él una teoría es únicamente si es práctica. Está de acuerdo en que la ética es cierto sentido universal, pero de una manera útil, proporcionando las mejores consecuencias y satisfaciendo los intereses de los afectados. Hoy en su modelo postcrítico utiliza el término resistencia ética. Ejemplo de ello podría ser la resistencia de un individuo con su mismo a pesar de un estilo de vida más difícil, o la resistencia a una enfermedad terminal. Describe estos ejemplos en sus libros mediante el compromiso de un individuo en la resistencia social o política. El individuo no intenta utilizar el poder contra sí mismo o para movilizar sectores de población. En cambio, para hacer valer su poder político, la resistencia ética sería la resistencia de los sin poder. A continuación, le pasaré la palabra a mi compañero Daniel Merchan, que le seguirá hablando sobre la ética postmoderna. El concepto actualmente de los sin poder, como venía hablando mi compañero Ríos, son los que incluyen a los que no han nacido, los enfermos terminales, las personas mayores y los animales. En estas áreas de la acción ética sería evidente siendo el objeto mientras la legislación o el aparato estatal no fuerce un orden ético y los aborde las causas de existencia. Por ejemplo, si la experimentación con animales se convierte en algo ilegal, en una sociedad deja de ser una cuestión ética. Ejemplo, en el siglo XVIII, este tema absorbido por el tejido de un orden social utilitario y ya no es una cuestión ética, aunque sigue siendo una cuestión moral. La ética es ejercida por aquellos que no poseen el poder y por quienes lo apoyan a través de la resistencia personal. Nuestro autor es Simon Bauman
Nació en el seno de una familia humilde de polacos judíos no practicantes de su religión. Cuando Polonia fue invadida por la Alemania nazi en 1939, su familia escapó hacia el este en su huida del nazismo. Se trasladó a la Unión Soviética, donde se alistó en el primer ejército polaco controlado por los soviéticos, trabajando como instructor en educación política. Participó en las batallas de Corbén y Berlín en mayo de 1945. Recibió la Cruz Militar por el valor. Según el Instituto de Memoria Nacional Polaco, en 1945 hasta 1953 fue un oficial político del Cuerpo de Seguridad Interna, una unidad militar formada para combatir a los insurgentes nacionalistas de la Ucrania y parte del resto de Admira, Krajowa. Más tarde trabajó para la inteligencia militar en 1945 hasta 1948. Sin embargo, la naturaleza y amplitud de su colaboración permaneció oculta, así como las circunstancias exactas abajo de las cuales terminaron. Regresó posteriormente a su ciudad natal, Polonia, donde militó en el Partido Comunista y fue profesor de filosofía y psicología en la Universidad Varsovia. Antes de verse obligado a irse a Polonia otra vez, en 1968 fue la causa de la política antisemántica desarrollada por el gobierno comunista después de los sucesos de marzo de 1968 y 1969. Posteriormente a su purga de la Universidad de Varsovia, enseñó psicología y sociología en países como Israel, Estados Unidos y Canadá desde 1971. Residió en Inglaterra, donde fue un profesor de la Universidad de Leeds y desde 1990 profesor emérito. Por habernos escuchado una vez más sobre nuestro tema, que fue la ética posmoderna. Este trabajo ha sido presentado al profesor Carlos Santamaría. Somos del grado 10º B, filósofos. Gracias por la atención.